recientemente o algo así. ¿Sí? Es noticia. ¿Por qué es noticia? Porque es carro eléctrico, porque es nuevo, porque es noticia, porque eso alimenta al consumidor. Pero ¿cuántos carros se han quemado en Uruguay mismo? Carros de combustión porque se incendia el motor, porque explota el tanque. ¿Sí? Entonces, es menos común que los accidentes en vehículos de combustión. Eso entonces tienen que sacarse un poco a ratos, más que nada los clientes. Ustedes son técnicos, ustedes saben de lo que están hablando, pero como que dice el usuario al final, tiene que sacarse un poco esa idea. ¿Ok? Esos son los tipos de baterías que más o menos existen, que se utilizan hoy en el mercado. ¿Sí? Y esto va mucho de acuerdo a las baterías que se utilizan hoy en el mercado. ¿Okay? Y esta es la de níquel, ¿sí? Esta la utiliza principalmente, si se fijan, Tesla, BMW, Volkswagen, ¿sí? Es una batería relativamente buena, ¿sí? Que tiene una seguridad técnica moderada. El costo es medio alto, por eso no se ha utilizado demasiado, ¿sí? La que más se utiliza hoy en día es esta de acá, ¿sí? La de níquel hierro fosfato. ¿Okay? Esta principalmente porque es fabricada en Chile, ¿sí? Porque la mayoría de las baterías de hoy, si ustedes se fijan, la mayoría de los vehículos eléctricos son chinos. Realmente China le está ganando, pero de largo, en todo lo que es la tecnología de vehículos eléctricos. Eso se da más por un asunto de la política china ahora. Hay muchísimas marcas. Ustedes se van a dar cuenta, se puede ver marcas chinas y encuentras 100 marcas chinas de autos. Es porque el gobierno chino, ahora, si tú quieres poner una fábrica de autos en China, el gobierno te dice que eso no hay problema. ¿Cuánto dinero quieres? ¿Para qué están haciendo eso? Para que tú te pones una fábrica, tú te pones otra fábrica, tenemos muchas fábricas, pero de pronto a ti te fue bien, o tú descubriste una cosa buena. Entonces, esa marca sobresale, ¿ok? Y la otra les va a ir consumiendo. Al final de cuentas, lo que se trata de hacer China, lo que va a hacer es va a quedarse con 5 marcas, ¿sí? Que van a ser las más fuertes. ¿Cuál es una de las más potentes? BYD. Sí. Es más, BYD es, como ustedes se fijan, todas las marcas, estas son las fábricas de las baterías son de China. Y la fábrica de la batería no es la misma que la fábrica del auto. Entonces, ustedes se han visto que el auto eléctrico, por ejemplo, un BMW eléctrico, la batería no es BMW. La batería es fabricada por un fabricante de baterías. ¿Sí? Eso pasa en todas las marcas. Es decir, una sola marca, el fabricante de la batería también es el que hace el auto. ¿Cuál cree? BYD. ¿Pero por qué? ¿Por qué BYD es el único fabricante de autos que tiene su propia batería? Porque BYD originalmente no es una fábrica de autos, es una fábrica de baterías. Entonces BYD es un fabricante de baterías que ahora hace autos. Entonces por eso, pues, como ellos fueron al revés, son como los únicos que lo hacen. Y ellos son los que popularizaron esta batería. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja de esta batería? Esta batería, la ventaja principal es tiene un bajo costo. ¿Ok? Luego tenemos la de níquel, cobalto, aluminio, que también es bastante buena, pero en cambio su costo es alto. Esta la utilizan, por ejemplo, vehículos ya más de nivel premium. ¿Sí? Y por último tenemos la de litio, que es esta es la mejor batería. El titanio de litio es el mejor material para hacer baterías. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, se den cuenta los ciclos de vida de cada una, dense cuenta de la de acá.
Entonces, esta es una batería que tiene casi 10 veces más ciclos de vida, pero es una batería muy costosa. Esta es el tipo de batería que tiene que popularizarse luego, o sea, vamos, luego en el futuro las baterías van a ser principalmente de este modelo. ¿Por qué? Porque generan más ciclos de carga. Pero mientras los materiales sigan siendo costosos, van a ser todavía más difíciles. Pero, como decía, como la tecnología en la parte eléctrica está avanzando de un mes a otro, hay avances pero locos en la línea automotriz, en la parte eléctrica. Entonces vamos a encontrar muchas cosas diferentes. ¿Okay? ¿Cómo se conectan las celdas? Y las baterías sólidas que están hablando ahora, ¿dónde entraría? Las sólidas están dentro de este línea. ¿Vale? Sí. ¿En la última? Sí, de la última. El cargador de litio es más, son baterías sólidas. ¿Sí? Estas se utilizan, hoy por hoy se utilizan mucho el transporte grande de los buses, en equipamiento grande. Por ejemplo, he visto que ahora las grúas de los puertos son eléctricas. Eso es este tipo de baterías. ¿Por qué? Porque son costosas, por en cambio son más confiables, tienen más tiempo de vida. ¿Sí? Muy bien. Sí, por eso, o sea, la mejor calidad de batería es esta, pero hoy por hoy es la más costosa. Entonces, lo que estamos dando ahora, mientras no exista un campeón de las marcas automotrices, todavía se van a pelear mucho por precio. ¿Sí? Hoy por hoy, Tesla, digamos, PLD, ya le superó a Tesla hace un par de años, como la marca de vehículos eléctricos más vendida, es la que está poniendo las reglas del derecho. Y a menos que aparezca algo nuevo, yo creo que vamos a ir avanzando hacia la batería de estado sólido. A ver, como les decía, dentro de la batería existen las celdas y los módulos. Las conexiones están en dos tipos. ¿Sí? La mayoría de las baterías están conectadas en qué? ¿Cómo están conectadas? En serie. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que están conectadas en serie? Que el positivo de la una, ¿con qué está conectado? Con el negativo de la otra. Entonces van creciendo, van uniéndose. ¿Y qué pasa cuando conectamos baterías en serie? El voltaje se suma. ¿Okay? Lo que necesitamos es generar un alto voltaje. Entonces, por eso es que la mayoría de las baterías de los vehículos eléctricos están conectadas, las celdas especialmente están conectadas en serie. ¿Sí? Entonces, cuando hacemos conexión en serie, ¿qué es lo que hacemos? Aumentamos el voltaje nominal, ¿sí? De acuerdo al número de celdas. De cambio, cuando estamos en paralelo, ¿qué es lo que creamos? Más amperaje. Exactamente, creamos mejor amperaje. Entonces, las baterías de los vehículos eléctricos, como estas, por ejemplo, tienen una mezcla entre serie y paralelo para poder generar alto voltaje y poder tener un buen amperaje. Pero la principal conexión, la principal forma de conectar las baterías y las celdas es en forma de serie. ¿Sí? Ahí está dibujado como esto, por ejemplo, lo que les decía. La línea serie va conectado positivo con negativo, ¿sí? La capacidad se mantiene igual, el voltaje aumenta, en cambio en paralelo tenemos todo lo contrario, el voltaje se mantiene igual y la capacidad de amperaje aumenta. Aquí es donde vamos a ver esto. ¿Sí? Esto es el principal, ¿cómo decirlo? La principal número que tenemos que fijarnos cuando vamos nosotros a ver una batería. Y eso es lo que les decía. Cuando llega un cliente de ustedes y les dice, mira, me voy a comprar este carro eléctrico, ¿sirve o no sirve? ¿De qué vamos a ver nosotros? Esto. Tenemos dos mediciones en la batería. El SOH, del estado de salud, y el SOC, que es del estado de carga. ¿Ok? El estado de salud, ¿de qué depende? El estado de salud nos dice cuál es la vida útil de la batería. ¿Sí? Nos dice qué tanto ha disminuido el porcentaje de vida de esa batería. ¿Ok? Entonces, esta es la vida útil.
La fórmula de cálculo es facilísima, simplemente es la capacidad medida versus la capacidad original de fábrica. ¿Sí? Entonces nos va a dar un porcentaje. ¿Ok? Existen tres métodos de medida. El de Coulomb, que integra la corriente en el tiempo, le va diciendo cuánto en el tiempo se ha consumido de corriente. El de la impedancia, ¿sí? Que la mide la resistencia interna en cambio de cada una de las celdas. Y el machine learning, ¿sí? Lo que se utiliza hoy por hoy, los sistemas, el BMS utiliza un sistema que es una mezcla entre la impedancia y el machine learning, que básicamente se revisa con datos históricos y con inteligencia. Allí está mucho la inteligencia artificial para hacer los cálculos, tomando en cuenta miles de baterías que se han revisado, ¿sí? Y de ahí sacan esta información. ¿Ok? Si ustedes se fijan, la degradación de las cargas de batería va a depender de qué. ¿De qué depende el desgaste de una batería? De los ciclos de carga. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, sí es cierto, suelen decir que la carga rápida consume más la batería, sí es cierto. La carga rápida hace que el SOH disminuya. ¿Sí? Más o menos, para que tengan una idea, el SOH cae más o menos entre un 2 o 3% al año. ¿Sí? Dependiendo, pero ahí sí es muy relativo, porque si es que sabes cuidar el auto, si es que le haces cargas lentas muy seguido, el SOH de tu auto va a ser mayor. ¿Sí? Hay un chisme que se está manejando ahora en la línea automotriz, que es relativamente nuevo. Esto lo estuvimos estudiando justamente con unas personas de Costa Rica, porque Costa Rica es el otro país que es el duro de los carros eléctricos, igual que Uruguay. Costa Rica es el país del mundo que más vehículos eléctricos tiene per cápita. Entonces, es una cosa un poco loca. Y con ellos estábamos analizando y me decían que hay unos nuevos análisis que dicen que el BMS de las baterías eléctricas, de los vehículos eléctricos, está, si se podría decir la palabra pirateado, truqueado. Entonces el valor del SOH no es real, sino que como utiliza la fórmula de cálculo, no es que te mide, por eso utiliza los dos, no solamente utiliza la resistencia, sino utiliza la inteligencia artificial que genera fórmulas de cálculo. Los fabricantes hacen que estas fórmulas de cálculo sean erróneas. Para la obsolescencia. ¿Perdón? Para la obsolescencia. Exactamente. Tanto utilizado entonces. Sí. Aprovechar esos años. Sí. Exactamente. Entonces, pero eso es lo que se decía. Ahora está comprobado porque ahora hay nuevos sistemas de medición de batería. Hay un sistema que conectas y no es diagnóstico, sino que es una conexión que comienza a tomar lecturas y toma como una hora de lectura. Tienes que mandar eso a un laboratorio y te da el verdadero SOH. Y el SOH más o menos está entre un 5 y un 10% truqueado. Entonces, de lo que ustedes vean de un auto, por ejemplo, un auto que tiene un año de vida o algo así, está en el 98-99%, no es tan real. Eso lo están haciendo los fabricantes para evitar la obsolescencia de las baterías. ¿Sí? Obviamente, a ver, esto es algo que no está bajo nuestro control, ¿sí? Pero que tenemos que conocer. ¿Por qué? Porque si es que nos llega ¿cuál es un valor de batería que ya, por ejemplo, esa batería esté en mal estado? ¿Qué dice usted? 70%. ¿Qué dice? ¿Sí? Sí, más o menos un 70%. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que tomando en cuenta que los fabricantes están truqueando los valores reales de las baterías, estamos hablando que prácticamente a un 80% de una batería con una medición estándar de BMS puede estar bien mal estado. Entonces,
ya vemos que es una cosa difícil, y como sabemos que de un vehículo eléctrico, ¿cuál es el componente más costoso? La batería. Entonces, eso es lo que están evitando los fabricantes para que no se sepa mucho, pero es algo que, como dicen entre mecánicos, debemos saber. El cliente final probablemente ni sepa ni lo va a entender, pero ustedes tienen que saber que cuando hagan una medición, por ejemplo, vamos a hacer una medición vamos a hacer una medición del SOH. Yo le medí hoy en la mañana para hacer la prueba, está alrededor de un 98.5. Pero entonces, ¿qué quiere decir? Que normalmente debe estar, o sea, la real debe estar entre un 94. Entonces, sí es importante que nosotros como técnicos sepamos que existe esto. ¿Okay? Este sistema que les digo de medición real todavía no está masificado, pero va a generarse luego. Va a ser es como muy bonito como cuando tenemos un carro de combustión y la gente le pone un aditivo para que nosotros no nos podamos dar cuenta y le medimos la compresión y ¿qué pasa? Aparece muy bien, pero ¿qué pasa con ese auto? Está truqueado. Lo que pasa es que los carros eléctricos están truqueados de fábrica. ¿Sí? Ese es el SOH. La otra medida que tenemos que hacer es el SOC. El SOC es el State of Charge, como el estado de carga. ¿Sí? ¿De qué va a depender este? De la cantidad de energía. Exactamente, de la cantidad actual de energía o de carga que tenga la batería en este momento. Es variable, por supuesto, ¿sí? Pero es variable en el sentido de que puede cambiar de acuerdo a qué tan cargado esté. Y cuando hagamos una revisión, por ejemplo, de un problema de duración de batería, ¿sí? De autonomía del auto, vamos a tener que darnos cuenta que a veces el SOC es alto, pero la autonomía es baja. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa ahí? Cuando un SOC es alto y la autonomía es baja. ¿Cómo? Exactamente, hay un problema de balanceo. ¿Por qué? Cuando hay un desbalanceo de las baterías, ¿qué es lo que va a pasar? Digamos que todas las baterías están en 3.7, digamos, 3.5, ¿sí? Y hay una batería que está en 3.7. ¿Qué va a pasar? Cuando lleguemos digamos que el tope de la batería es 3.9. Cuando esa batería llegue a 3.9, ¿qué pasa? Exactamente, corta la carga y nos detecta que un SOC de qué? Alto. Pero no es un SOC real. ¿Sí? Entonces tenemos que también, es lo mismo, o sea, el SOC no siempre, el SOC que nos genera el BMS, no siempre corresponde a la realidad del vehículo. ¿Ok? Pero en este caso es un problema, no es lo que pasaba con el SOH. ¿Okay? Entonces, ¿de qué depende el SOC? Es un método de medición que simplemente revisa la cantidad actual de carga que tiene la batería. ¿Sí? Podemos utilizar algunos métodos de medición, todos estos métodos los utiliza generalmente y el BMS hace una mezcla de todos estos métodos para darnos una medición real. Y otra cosa que tenemos que fijarnos también es la autodescarga. ¿Qué es la autodescarga? La autodescarga es el periodo de descarga de una batería sin usar. ¿Ok? ¿De qué va a depender esto? Obviamente de factores, por ejemplo, la temperatura. Es cierto que los carros eléctricos no es bueno dejarlo al sol, por ejemplo. ¿Sí? Son cosas que se decían, pero realmente ahora se descubrió que es cierto. ¿Sí? Entonces, la temperatura elevada, ¿sí? Un SOC elevado, ¿sí? Un SOC elevado mucho, el envejecimiento de la batería son factores que incrementan la descarga, la autodescarga. ¿Sí? Entonces, normalmente ustedes se fijan, depende del tipo de batería, ¿sí? Se van a descargar más. Si se fijan, las baterías, las de níquel, las que son de los carros, de los híbridos, como el Prius, como el Lexus, tienen un nivel de descarga altísimo. ¿Sí? La autodescarga. Eso pasa mucho, porque las baterías de que
le dejabas el carro parqueado, ibas dejabas un mes, por ejemplo, que ibas y estaba en cero la batería, que algunas baterías caen por debajo del umbral y ya no se recupera, tienes que darle carga por fuera. ¿Sí? Más trabajo para nosotros. Para todo esto, ¿qué es lo que necesitamos? Sobre todo para analizar el SOC y el SOH y todos los diagnósticos, tenemos que hacer un diagnóstico del vehículo y del sistema de carga. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a hacer? Obviamente, con descarga. ¿Sí? Nosotros tenemos el sistema que utilizamos normalmente es el paquete de actualización de baterías. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que es compatible con el equipo desde un ProTest Link, desde un ProTest SE hasta un ProTest Link hasta un Power Level. ¿Sí? Cualquiera de estos equipos son compatibles con un paquete de baterías. Esa es la parte interesante de los equipos de launch. Que si tú tienes un escáner launch y quieres hacer vehículos eléctricos, yo no te digo cómprate otro escáner, pero ahora te vendo el eléctrico, ¿sí? Sino que te vendemos el complemento. ¿Qué es el complemento? Básicamente es un kit adicional, es este de aquí. Este es el kit, ¿sí? Se llama el EV Add-on, ¿ok? Entonces te viene con tus paquetes de conectores, te viene con una tarjeta y te viene con una tarjeta como esta de aquí, ¿sí? En la que te va a venir un código. Tú ingresas el código y automáticamente ¿qué va a pasar? Se van a descargar todos los software, ¿sí? Y también obviamente que vienen todos estos conectores, ¿sí? ¿Para qué son estos conectores de acá? Toda esta maleta de conectores, ¿para qué son? Diferentes coches. Para conectarlos directamente a la batería. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el sistema de batería, como les dije, los fabricantes de baterías no son los fabricantes de los autos. Entonces, pasa lo mismo que pasaba a inicios de los años 90 con los carros de gasolina, con la ignición electrónica. ¿Qué pasaba en los 90? Cada fabricante, ¿qué hacía? Tenía su propio conector de diagnóstico, tenía sus propios protocolos, todo lo demás. Luego llegó el OV2 y ¿qué pasó? Lo normalizaron y ahora todos tienen conector OV2. Los fabricantes de los paquetes de baterías están en esa época. ¿Sí? Entonces, cada fabricante de batería tiene diferentes formas de conectores. ¿Sí? Cuando vamos a conectarlos directamente a la batería, entonces tenemos que utilizar muchos de estos. Y es más, por ahí el 40% de los vehículos no tienen conector. O sea, no, el conector no viene acá, porque hay demasiadas variaciones. Entonces, esto lo solucionamos como una opción que nos da este equipo para hacer pineo. ¿Sí? Entonces, el equipo nos indica cómo pinear. ¿Sí? Exactamente. Entonces, si no tenemos el conector, nos va a indicar cómo hacer el pineo aquí. ¿Sí? Esto es algo que, desgraciadamente, pasa mucho cuando estamos hablando de vehículos del mercado chino. ¿Qué es lo que pasa? Por eso los carros chinos al comienzo, ¿se acuerdan? Hace como 10 años que empezaron allá, tenían una súper mala reputación, porque decían que los carros chinos son malos. ¿Sí? Los carros chinos no son malos. El problema es la forma de vender de la gente de las fábricas de China. Si tú vas a China y le dices, mira, quiero comprar este auto, ¿sí? ¿Cuánto cuesta? $20,000. ¿Me lo puedes hacer más barato? ¿No es que te dice chino? Sí. Y te hace una versión más económica. Venga, tú anda a la Toyota, dile cuánto cuesta este auto, me lo puede ser más barato y te sacan a patadas de la oficina. En China, en cambio, no, en China te hacen versiones. Y por eso va a pasar mucho, y va a seguir pasando, sobre todo con carros chinos, que hay mucha confusión y mucha mezcla. ¿Sí? Solamente para que tengan una idea. Para este DVD es un Round Plus.
yo quise entrar, pues nos llevamos después de un momento para entrar a este. Si quieres entrar en la batería del Joan Plus, no entra, no se comunica. Porque resulta que la batería de este auto es compatible, es la batería del Dolphin o la batería del Sea. Igual, Carlitos que estaba realizando esto se le conoció también. Eso es una T3 Sí, y también el tractor. exactamente. ¿Qué quiere decir? Que me imagino que la batería del Dolphin es la que más comercializa los chinos. Entonces, cuando tú intentas comunicarte, a veces no puedes comunicar. Y ese es el problema, por ejemplo, del diagnóstico inteligente ahora con los carros chinos, que el diagnóstico inteligente te detecta un número de chasis, desencripta el número de chasis, pero cuando quiere entrar a ese modelo que se supone que es el número de chasis correspondiente, no es un problema del escáner, es un problema, como les digo, de lo que los chinos no tienen una normalización de procesos. Entonces, probablemente el yuan que se vende en Uruguay es diferente que el yuan que se vende en México, y es diferente de que el yuan que se vende en Europa, que es muy diferente del yuan que se vende en China. Entonces, sí nos genera un problema esto. ¿Por qué? Porque tenemos que a veces, y nos va a pasar mucho, y les va a pasar mucho, que realmente hay que estar confiando mucho con los carros chinos. ¿Sí? Como les digo, básicamente yo me conecté con la batería, y se supone que era una cosa rapidísima. Sabemos que el modelo era todo, es un carro nuevo, y no, tuve que comenzar a buscar por otra marca, y encontré. Entonces, esto nos va a dar un poco la experiencia del manejo. Y la vez, como les digo, yo me conecté por CIA, la batería de Dolphin. Si es que voy a Ecuador, tal vez me quiero conectar y no me puedo decir de Dolphin, sino por otro, por Apple. ¿Sí? Entonces, sí es un poco confuso y esto genera un poco de problemas. Lo que les quiero dejar claro es que no es un asunto del escáner. ¿Sí? El escáner está diseñado para entrar a la batería que se supone debería ir en este auto. Pero la importación o el importador o el fabricante hicieron cambios. ¿Ok? Entonces, por eso tenemos que, ahora podemos hacer este diagnóstico utilizando los equipos. Entonces, como les dije, tenemos los conectores diferentes, ¿sí? Para ver, aquí es donde podemos hacer lectura de SOH, de SOC, ¿sí? Podemos sacar lecturas del voltaje de toda el voltaje de cada una de las celdas de las baterías. Se fijan acá, SOH, SOC, ¿sí? Aquí también van a tener toda la información y van a poder ver voltajes mínimos, voltajes máximos, diferencia de voltaje. Esto es un valor súper importante que tenemos que verlo cuando estemos haciendo el diagnóstico. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar con este valor si el valor es alto? Estamos en baterías desbalanceadas. ¿Sí? A ver, ¿qué es lo que pasa cuando la batería está desbalanceada? ¿Algún problema? La batería pregunta, ¿la batería se balancea automáticamente o hay que balancear nosotros? ¿Cómo? ¿Qué dice? Exactamente, la batería sí se balancea sola. El BMS hace balanceo de baterías automáticamente todo el tiempo. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que pasa? En rangos. Cuando una de las celdas entra en un rango muy alto, ya no se puede corregir. ¿Sí? Y ahí es cuando tenemos estas diferencias altas de voltaje. Y tenemos que fijarnos también, ¿se acuerdan que les dije que es muy importante y nosotros no nos estamos fijando en problemas de temperatura? ¿Sí? Es algo que tenemos que tener muy en cuenta y muy en consideración para la vida útil de las baterías. ¿Se acuerdan? Les dije que cuando la temperatura de la batería es muy alta, o la temperatura del ambiente en general, la vida útil del SOC cae. Y cuando cae muy drásticamente el SOC también genera, ¿qué pasa? Si cae el SOC, tienes que generar más procesos de carga. ¿Qué pasa cuando tienes más procesos de carga? También baja el SOH. ¿Ok? Entonces, siempre ojo con esto. Como les decía,
Podemos conectarnos utilizando los adaptadores. Esto ya es directamente cuando nos conectamos al battery pack. Podemos leer o a través de la conexión directa con el battery pack. Una vez más, va a depender mucho del tipo de vehículos. Hay vehículos que te permiten hacer toda la lectura directamente a través de OV2. Hay vehículos que no te permiten leer nada de esto si es que no te conectas directamente en el battery pack. ¿Sí? Hay vehículos que tienen dos conectores diferentes de diagnóstico. Yo nací uno aquí en Uruguay, un jack, que tiene un OV2 debajo del volante para la parte normal y otro OV2 debajo del asiento para conectarte con el battery pack. Entonces, va a depender mucho de la fabricación del auto. ¿Okay? Pero cuando queremos utilizarlo, como les digo, tenemos la opción de que nos da el conector y también nos indica un diagrama de conducción. Estos diagramas nos van a indicar qué es lo que vamos a conectar aquí directamente. Básicamente, ¿qué conectamos? Lo mismo que hacemos con un conector de diagnóstico, un OV2 o un OV1, cualquiera. ¿Qué necesitamos? Necesitamos positivo, necesitamos negativo, necesitamos high y cambio. Eso es lo básico. ¿Sí? Y entonces es lo que nos va a indicar aquí. ¿Dónde va el high? ¿Dónde va el cambio? ¿Dónde va el positivo? ¿Dónde va el negativo? Con esto ya tenemos la comunicación directa. ¿Sí? Y lo demás es, a ver, el software de vehículos eléctricos no solamente es para baterías. El software de vehículo eléctrico incluye toda la parte de los vehículos eléctricos. Lo dividimos el software entre software de vehículo eléctrico y software de paquete de baterías. ¿Sí? Entonces, si vamos por acá, en vehículos, entramos en vehículos eléctricos. Mira la casa. Y tenemos aquí todas las marcas, pero con versión EV. Si ves ahí, hay EV Smart, EV Tesla, EV Hyundai y todo lo demás. Este software que está diseñado ahí es para el diagnóstico de todo el auto, no solamente de la parte de baterías. Es más, esto casi no hace diagnóstico de baterías, te voy a dar un código de falla, y no puede ser el diagnóstico completo de batería. ¿Para qué sirve? Para todo el resto del vehículo, ¿sí? Porque ahora el vehículo eléctrico, muchas gracias. Porque ahora el vehículo eléctrico básicamente se divide, es como que lo partimos en dos, ¿sí? Hay el alto voltaje y el bajo voltaje, ¿sí? Entonces vamos a tener equipamientos que van a seguir funcionando igual que un carro normal, que cualquier carro desde el carburador, que son los frenos, que son la suspensión, que es el chasis, ¿sí? Muchas partes de las luces, ¿sí? ¿Eso qué va a pasar? Va a ser exactamente igual. ¿Podremos diagnosticar eso con el software normal sin tener software de eléctricos? Sí. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, sí podemos diagnosticar, por ejemplo, teniendo el software de BLD de vehículos normales, de vehículos de combustión, ¿podemos diagnosticar este? Sí. Pero ¿qué vamos a poder diagnosticar? Todo lo que es bajo voltaje. Sí, pues vamos a diagnosticar los frenos, lo mismo, la suspensión, lo mismo. Muchas partes son concatenantes. ¿Sí? Pero en cambio tenemos la parte que es de alto voltaje. Todo lo que es de alto voltaje, en cambio el software ya no le va a funcionar el software del carro convencional, sino que es un software diferente. ¿Sí? No solamente es el motor eléctrico, también es la parte de baterías, también es, por ejemplo, la parte del convertidor de corriente, el DC-DC, tenemos también el compresor, porque todo lo que es el aire acondicionado en los vehículos eléctricos ya no es lo mismo, son como compresores de aire que funcionan a 400 voltios, entonces son trabajos de alto voltaje. ¿Okay? El software de la parte de alta tensión, que viene con la ilustración de cada auto, ¿cómo es la descripción?
para trabajar seguro? No, porque también es muy relativo. Sí. El software es diagnóstico, básicamente, no te viene como indicativo. ¿Cómo hacían para trabajar seguro? Sí, no, pero es muy difícil porque cada vehículo es diferente. Entonces, a ver, lo que pasa es que en la parte de seguridad industrial, tú no puedes arriesgarte. Pues, por ejemplo, yo no puedo publicar que este auto se desconecta la conexión del break que queda aquí, porque si es que resulta que el fabricante para el modelo que viene para Uruguay movió eso, tú no puedes demandar. Tú puedes decir, me electrocuté porque el manual tuyo del escáner decía que tenía que desconectar aquí y no estaba. Entonces, por eso es que ya las partes de seguridad industrial es muy difícil que te vengan explicaciones tan específicas. ¿Por qué genera mucho eso? Ahora estamos en una etapa de la costumbre de gracias, volvió. Entonces, sí cambia eso y sí hay esa protección de parte de las marcas. Hay un vacío entonces, porque Sí. es obligación, es dar la definición, ¿no? Es obligación del fabricante, pero no es obligación del equipo de diagnóstico. ¿Por qué? Porque sí, entiendo a dónde vas, pero por eso, el launch, por ejemplo, no puede ser el responsable de generar información que puede perjudicar. Luego, obviamente, el fabricante sí tiene que explicar. Pero en Latinoamérica pasa mucho que el fabricante no da nada. ¿Sí? Cuando doy la charla de J2534, que es una charla que es súper interesante, que también se la estoy leyendo, ahí hablamos mucho de eso, que los fabricantes de autos, ¿qué es lo que tratan de hacer fabricantes de autos? Tratan de jalar el auto para uno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí está el negocio. Vender autos realmente, no es que no sea buen negocio, pero el dinero no está en la venta de los autos, está en la postventa, ¿sí? Está en el servicio, está en los repuestos, está en las garantías. Por eso es que hay mucha pelea de parte del fabricante. Y como aquí en Latinoamérica las normativas o las leyes no existen, ¿sí? Por ejemplo, un J2534 es una norma fuera de tema, ¿no?, que obliga en Estados Unidos a que el fabricante te entregue la información. Si tú te quieres conectar desde aquí de Uruguay, ¿qué le dice el fabricante? No te doy nada. ¿Por qué? Porque aquí no estoy obligado a entregarte la información. Lo mismo pasa con las partes de seguridad. Si tú vas aquí al concesionario de BYD y le dices, mire, yo soy técnico, quiero que me indique dónde desconectar, ¿qué te van a decir? Traiga el carro para acá. ¿Por qué? Porque es de negocio. ¿Sí? O porque tienes que ser certificado en alta tensión, si no, no puedes trabajar. ¿Dónde? El certificado de alta tensión, sí. Pero eso es para poder manipular medidas con permiso, como te dice. Aplicaciones ya existen, aplicaciones certificadas. Por supuesto, existen aplicaciones que vas a encontrar información en internet. Exactamente. En Europa es obligación. Acá no. Las marcas acá, vos como uruguayo podés reclamar una marca europea que te dé la información directa y saltarse al concesionario. Porque la ley de la normativa europea les obliga a dar información al usuario, no importa dónde está alojada, siempre y cuando la casa central sea europea. Sí, no. Esa es la teoría. Pero tú andas y vives y te van a decir, ahí este concesionario va a ir para allá. Defienden mucho su negocio. Hay mucho que hay determinada y la habilidad de cómo trabajar seguro. No, sí, sí. Sí, y hay gente en Uruguay como Autolibre, Gabriel, acá, también que hicieron talleres. Nosotros también vamos a dar un curso ahora porque
Gabriel que trabajaba, que estaba en Don Bosco, está trabajando con nosotros, y Carlos también ha dado un curso de seguridad para trabajar en mujeres. De poco, ustedes preguntaron, cualquiera de las firmas, pero son puntos buenos, para estar seguros de lo que están haciendo. Si tienes un poder de trabajar en casa, lo puedes entrar en el bajo voltaje. ¿Hay posibilidad de que se pase al alto voltaje que tiene el equipo? Si no tenía conector. No, si no tienes el conector, no, o sea, el problema... Si yo con el pacto que no tengo el paquete eléctrico, ¿puedo entrar a un eléctrico a la parte de bajo voltaje? Claro que sí, sí, problema. Y no hay ningún conflicto de que se pase al alto voltaje me queme. No, conflictos no va a haber. Lo que sí puede haber es derivaciones. O sea, cuando hay peligro, que lo vamos a ver ahora, existe el peligro de que haya derivaciones eléctricas al chasis, por ejemplo, y eso sí te puede quemar no solo el escáner, te puede quemar el cable, te puede quemar la mano. Pero, o sea, en un vehículo en buen estado, imposible que el alto voltaje te afecte al escáner. Yo, por ejemplo, con el 4 de puedo entrar en un eléctrico. Sí. No haga la parte eléctrica. No, obviamente no al battery pack, pero puedes conectar. Sí. Puedo Puedes conectar al V2, no va a pasar nada. El riesgo es mínimo. ¿Por qué? Porque eso está manejado bajo el sistema de bajo voltaje. Es más, claro. Exactamente, es más, están divididos la parte de alto voltaje y de bajo voltaje. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si se agota la batería de 12 voltios del carro eléctrico? La carga, Se queda aquí, no arranca. Aunque tengas 800 voltios debajo del asiento, si la batería de 12 voltios se descargó, no arranca. A nosotros nos pasó el año pasado aquí, ¿no? Sí, estuvimos haciendo tantas pruebas, metiendo el escáner, metiendo algunas cosas con el carro apagado, que le desgastamos la batería de 12 voltios y después no arrancaba. Nos tuvimos que sacar la batería, cargarla y volverla. Pero sí. A mí me pasó eso, pero la pregunta es esta. Si viene un camión de 24 voltios, le pongo una adaptadora 12 y pongo el escáner. A ver, para, por ejemplo, un Pro, Sí, Pro. si tienes este conector, no importa, este es hasta 36 voltios. Anda para 24 o anda para 12. No tiene problema, no quema nada. No quema nada. Si tienes un conector, por ejemplo, el CK7, que es más sencillo, que es solamente 12 voltios, Sí. si tú le pones un transformador, no se va a quemar. Pero tampoco generalmente vas a poder hacer el diagnóstico. Porque no tienes de software. El problema es software. Exactamente. Entonces, si no tienes de software, podrás tal vez lanzar un móvil genérico. Pero generalmente a través de los protocolos de camión van a ser viejos, porque el J1850 que es la seguridad. Entonces, sí, o sea, no se queman, pero tampoco se puede hacer mucho. ¿Ok? Entonces, y luego, como les dije, tiene dos partes. La primera parte es la parte de que es el auto, ¿sí? Y tiene otro diagnóstico, que es el diagnóstico del paquete de baterías, ¿sí? El diagnóstico del paquete de baterías está dividido en tenemos que es más. Déjenme comentar por acá. ¿Cómo? ¿Tiene el Bow Pony ahí? No. ¿Cómo? El Bow Pony. El Bow Sí, sí. Ah, ¿está en el paquete? No está. ¿Por qué está? No es HDMI. Pero, ¿cómo se dice? Este que está ahora en pantalla es el 919. Es el nuevo equipo que ya les voy a explicar. ¿A cuándo está ese 919? Yo no vendo nada. ¿Cuándo? Todavía no vino. No tenemos el precio todavía. Ándale con $1000. No, está. 10 lucas, está. Vamos a ver.
A ver, esta es la pantalla del escáner, ¿sí? Entonces es un Pro 3 que tiene todas las marcas, incluidos los chinos. Pues si vamos al diagnóstico de vehículos eléctricos, en este caso, tenemos dos opciones. ¿Sí? Tenemos el diagnóstico de vehículos eléctricos normal, que es lo que les comentaba. ¿Es el 919? No. No, este es el Pro 3. El Pro Link 3. Aquí están todas las marcas, ¿se ven? Estos son las marcas en versión eléctrica, que es lo que les decía. Con esto vamos a hacer el diagnóstico normal de toda la parte del vehículo. Vamos a diagnosticar este también, ¿sí? Pero en cambio, si entramos en Battery Pack, vamos a tener que tenemos tres opciones. Podemos entrar por marca de auto, ¿sí? Ahí está, está Chrysler, está Ford, está BYD, está Jack, todos los demás. O podemos entrar por fabricante de baterías, ¿sí? Por ejemplo, aquí está Mack, Coslight, Icar, Catu, ¿sí ven? Está la Regala, local. Sí, Sino también es una batería muy usada acá en Latinoamérica. ¿Sí? Entonces, nosotros más tenemos esta opción ahora que son vehículos, camiones eléctricos también ya están dentro del paquete. Si compras el paquete de vehículos eléctricos, ya te viene gratis camiones eléctricos. ¿Y los conectores son iguales o los conectores de atrás? No es igual. La misma. Y los autos para camiones tienen que tener otros conectores. Sí, pero a ver, el camión eléctrico tiene conector OB2 y si te vas al battery pack del camión, generalmente vas a necesitar CPD, pero te genera ya. ¿Sí? Entonces, ahí sí deciden cómo ustedes quieran entrar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hagamos el diagnóstico de esta batería. ¿Sí? Vamos a hacer ahora el diagnóstico. ¿Sí? Vamos a hacer el diagnóstico de esta batería. ¿Okay? Ah, sí, está ¿de qué taller? Porque esas son sindicales que se llaman. Cuando uno conecta el conector al auto, directamente de acá se alimenta. El conector de 2 se alimenta. El conector diagnóstico. Lo que ocurre acá es que cuando vamos a conectar a la batería por primero, en realidad tenemos que darle corriente a la batería para que el BMS se active. Por eso, en realidad, lo que hizo fue conectar el cargador a darle corriente al conector y el conector la energía a la batería para que el BMS se despierte. Exacto. El BMS se despierte y va a dar la luz.
Listo, entonces, a ver, estamos ahora energizando el Smart Link, ¿sí? Y vamos a buscar el conector, el adaptador, ¿sí? Si no lo tenemos, ¿qué pasa? Si hacemos que sin problema más del año pasado que estuvimos aquí haciendo, está viendo una charla parecida, ¿qué pasó? Que teníamos una batería que no estaba en el conector. Y ahí solo hicimos una práctica, no les pude hacer primero a todo el mundo aquí para que aprendan esto. Pero hoy por hoy ya vienen muchos de los vehículos de este conector. También una cosa que es importante, por ejemplo, acá tenemos dos conectores que son idénticos. Al mismo pin, pero lo diferente es el pineo. Entonces hay que buscar el que realmente corresponde al vehículo. En algunos casos no está la información. Y hay que repetir o hacer pineo o probar con un conector probado. En este caso nosotros ya tenemos identificado que es este. Pero puede ser como no pasa nada, a ver, te explico. Lo que pasa es que cuando trabajas con BMS, trabajas en comunicación de bajo voltaje. No trabajamos con 12 voltios. Entonces, no se te va a quemar ni el equipo, ni vas a tener una sobrevoltaje o la batería. No, simplemente, ¿qué pasa si no me conecto con este y me conecto con ese? Nos va a dar un error de comunicación, ¿verdad? Y ahí está la parte que se tiene. O sea que hay que anotar un papel cada uno y que Muchas veces el mismo equipo te indica, pero a veces que no. La vez pasada, Exacto. Conectamos, si ven los adaptadores, vienen con un conector over 2 hembras. Entonces tenemos el conector nuestro normal de diagnóstico, simplemente ponemos el adaptador. ¿Qué la batería? Sí. Sí. Esta batería obviamente ya está desconectada, está desenergizada la parte de aquí, entonces no entrega voltaje, alto voltaje afuera, está bloqueado. Solo dos. Sí. Entonces por eso no hay problema de manipulación. Obviamente dentro de lo normal. Esta batería, si ustedes van a hacer un diagnóstico de batería, solamente diagnóstico de batería, no requieren nunca la carcasa, ¿sí? Simplemente tienen que llegar al punto de desconectar, hacer que el circuito interno de la batería se deje de comunicar. Y luego les explicaré, esperar 5 minutos que los condensadores se descarguen, ¿sí? Y luego nos conectamos. ¿Sí? Esa es la batería Blue del BLD. Esa batería aquí. No sé lo que Blue y la batería del BLD son todas Blue. Que se puede perforar, apretar, André, bueno, es lo que yo he que en la realidad lo que decía Paul, las líneas de agua no necesitas conectarlas. Si está puesta en el auto, la línea de agua no necesitas desconectarla, ni tampoco la alta tensión. Eso lo dejas todo enchufado. ¿se acuerdan que Solamente desconectas la línea de comunicación y el conector de diagnóstico. Acá está todo desconectado porque lo sacamos del vehículo, obviamente. Y la etapa la sacamos por un tema de aprendizaje nuestro. si vulnerable o gas? Sí, la refrigeración, en realidad hay 3 tipos. Una es como ahí les llamaba el módulo incluso, y la batería está un poco allá tirada, que es la Lexus, que es refrigeración por aire. Después tenés estas que son refrigeración por agua, y tenés la de Seagull, que los que estuvieron el año pasado, la gente capaz que lo vieron, que les llamamos la batería, que se refrigera por gas de aire acondicionado. Son las 3 maneras que hay para la refrigeración. Ahí está, todo lo que hagas aquí se va a ver ahí. tengo olvidado. Tenemos de acuerdo. Ahí se está comunicando con el profesor primero y nos da opciones de las marcas. Esto en realidad es una T3, que sería la que está a la derecha,
Pero no, jugando con Sebastián acá de Facultad de Ingeniería que nos permitieron usar las baterías, y tuvimos probado porque por T3 con Enra, que la batería es la misma que la que tiene todo el equipo. Entonces, buscando, lo que va a ocurrir es que si tú intentas comunicarte con una batería que no es como si pones a un chino a hablar en español. Rosy nos entiende, pero normalmente no nos entendemos. Entonces digo, no se comunica, no se entiende y te dice que no hay comunicación. Hasta que cuando hacemos lo que responde. Acá, en realidad, como les decía, es Dolphin. Si lo entienden, no sé. Dolphin. Y acá hay una etiqueta que tiene la batería, que está del otro lado, que nos da, acá tenemos las distintas opciones, que es la de arriba a la izquierda 332,8 volt, abajo a la izquierda 403,2 volt, abajo a la derecha que no se entiende qué está diciendo, pero la otra también es 332,8. Las dos de arriba coinciden con el voltaje de la batería y realmente con las dos ingresan, pero solamente con una de las dos no da el estado de salud, con la otra no solamente los valores de todas las celdas con el estado de salud. Y eso, bueno, obviamente uno lo aprende probando. Ensayo de Sí. Ahí nos da la opción de conectar a través de pineo, la derecha, o a través del conector de dos de la izquierda. Y ahí se está comunicando con el conector. Ahí obviamente primero inicia el DNS y va a leer la información. Vamos a probar la otra, ¿no? Después probamos la otra. Esta es de Dolphin, la que está probando. En realidad es una T3. En el furgoncito. El VHD como. Sí. Y aquella es lo mismo, pero en realidad no, por el modelo no es más. Son más grandes de la que anda a la calle, ¿verdad? Esa capaz que entra por el modelo que es. Mira. No, Ahí estamos viendo el voltaje de todas las celdas. Primero tenemos un enlace. Tenemos acá el estado de salud, no, perdón, el estado de carga. El estado de salud. ¿Está desbalanceado o no? La corriente que tiene. ¿Qué pensar para hacer la facilísima? La diferencia de voltaje ¿A dónde vas? ¿Arriba a la derecha? Sí. Voltaje total de luz acá. Puedes darte cuenta ahí que va la más alta y la más Más baja. baja. Entonces, la diferencia ahí es donde vas a ver si es que hay un problema. Por ejemplo, si quieres ver de una manera más real, puedes apretar aquí. ¿Sí ves? ¿Viste de aquí? Ahora sí. Y ahí vas a ver Gráficamente. el gráfico cuál es la diferenciación entre cada una de ellas. ¿Ok? Y si te fijas aquí está. Voltaje dice celdas 104. Voltaje total tanto. Máximo 3,93. Mínimo 3,288. Diferencia de voltaje 0.005 voltios. 70% está de batería, está para tirar. ¿Sí? No, está bueno. No, está bueno. ¿Cuánto es el porcentaje? No. El SOH, si te fijas, está en el 99%. Ahora sí. El 61% del SOH, del SOC, del estado de carga. O sea, esta batería está cargada al 60%, ¿sí? Pero su estado de salud es del 90%. ¿Ok? También parece que están muy diferentes las celdas, Sí. pero en realidad, si se fijan, con 288 mínimo y 3,93 en máximo. Y te está mostrando la partecita de la celda agrandada. Por eso parece grande la diferencia entre una celda y otra, pero hay
Tiene como 5 milésimas de oro, la diferencia entre la masa nueva. Carga con 15, 7,2 kilowatts. 7,2. Bien, bien. A ver, por ejemplo, lo que pasa es que no se ve claro, pero ahí está escrito la diferencia en los voltajes. ¿Sí? Si tenemos la temperatura, también ¿Cuántas milésimas de oro? 5 milésimas de oro entre la más baja y la más alta. ¿qué pasa con la temperatura? ¿Por qué todas están bajando la temperatura? Exactamente, porque están conectados a la refrigeración. Está trabajando en temperatura media. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, ahí? Podemos sacar información de la temperatura. ¿Sí? Ahora, si te viene conectado el refrigerante, te dice la temperatura. No. Lo que dice la temperatura, descubra la temperatura. ¿Cuál es la temperatura de trabajo? Dependerá mucho del estado de la batería y del estado de carga. 60. 15 grados. Sí, lógico, porque es muy bajo la teoría, porque la batería está trabajando al menos a 30 grados. Sí, 15 grados bajo. Bueno, sería bueno. Lógico, pero eso lo vamos a ver en lo que se llama los procesos. Esto tendría que estar, cuando hacemos un diagnóstico, tendría que estar bien. Enchufado, conectado, vamos a ver la circulación, porque como les digo, es un número muy importante que la gente no se fija. La gente solo se está fijando en el voltaje, pero la temperatura tiene muchas implicaciones. Entonces, si entramos a los datos de la batería, ahí sí vemos claramente, si ven, estado de carga, estado de salud, voltaje total, número de celdas, la temperatura, eso. Y vamos a ver el voltaje mínimo, el voltaje máximo, ¿sí? Podemos entrar a ver detalles de voltaje de cada una de las celdas, si ya queremos hacer un análisis más completo, ¿sí? Podemos estar haciendo un análisis también de temperatura, ¿sí? Y podemos, por ejemplo, hacer un análisis dinámico, ¿sí? El análisis dinámico, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a ir aquí, en el análisis dinámico, y vamos a empezar a recopilar datos, ¿sí? ¿No te muestra el ciclo de carga que lleva? No, solo de la a menos que la temperatura haya estado fuera de los rangos normales, o sea, digamos, si fuera 0 o si fuera 120 grados, ¿sí? Ahí te va a generar un punto de carga. ¿Ok? No. Entonces, estamos haciendo una recopilación de datos. ¿Durante cuánto tiempo se hace la recopilación para poner un valor medio real? Por ahí de 10 minutos. Sí, entre 10 a 20 minutos. Ahora vamos a hacer una recopilación rápida, porque obviamente solo estamos haciendo la prueba. Entonces vamos a llegar al minuto, por ejemplo. Sí. Y detenemos el análisis. Pues, ¿qué va a pasar ahí? Nos pide información de la batería. ¿Sí? ¿Qué tipo de batería es esta? Este rango, ¿no? Digamos, ¿cuánto? Bueno, aquí podemos coger la información del modelo del auto, del año, todo para generar, ¿sí? Aquí donde está la información de nuestro taller. Y ahí generamos un reporte. Por ejemplo, este reporte que nosotros entregaríamos al cliente, ¿para qué? Ahora nos va a decir, ¿sí? Entonces le decimos, mire, es un reporte con los sellos, ¿sí? Nos va a indicar el modelo del vehículo, la fecha de traje, naturalmente podemos tener esa información. Y nos va a indicar todo. Nos va a indicar el voltaje normal, el SOH, el SOC, el voltaje medio, la temperatura media, ¿sí?
las diferencias de voltaje, ¿ok? ¿Cuál es el máximo? ¿Cuál es el mínimo? Obviamente, esto lo hicimos en un minuto, no es lo mismo hacer en media hora, ¿sí? ¿Qué más tenemos acá? Diferencias de voltaje de las celdas, voltaje mínimo, voltaje máximo, y cuál ha sido la diferencia, la presión diferencial de esas celdas, ¿sí? Tenemos información de todas las celdas, ¿sí? La información de las temperaturas, ¿sí? Sí, exactamente. Si vos ahora ese con su teléfono con su chip, el informe se va a usar para que su teléfono directamente. La mía, pero no, el pago, ese, el trato, no, eso no. Creo que dice, yo le digo el lugar que ha tocado. Ah, sí, pero no entró porque ya, no por ahí ¿Listo? Entonces, ¿cómo les pareció esto? ¿Está bien? Esto es lo importante de que podamos hacer todas estas mediciones, ¿ok? Pero esto es lo que hicimos la medición directamente en el ¿ok? ¿Quieres iniciar la información? ¿Cómo? No, te va a decir cuál es la diferencia de presión, o sea, la diferencia de voltajes. ¿Sí? Si la diferencia es mayor al menos un 10%, sí, menos de eso, no nos vamos a poner en esta porque estamos todos de grupo, pero la diferencia es que esta es la misma medida, pero tiene una celda quemada. La celda está quemada. En teoría, la pregunta, ¿qué es lo que pasa? Hoy por hoy, la política de los fabricantes no es. La política del fabricante, al menos aquí en Latinoamérica, es sí, hay gente que ya, porque no sabes conseguir una celda con fabricación. Pero en este caso, que la celda está rota, el fabricante quiere que la empresa no va a la empresa que hace el vacío y los así ¿cómo acá por el acá estoy explicando las cosas. ¿Qué es lo que pasa? Justo lo que está diciendo Manuel. Ese va a ser nuestro trabajo. ¿Qué es lo que pasa? Nuestro trabajo no puede ser decirle al cliente, en este caso, está una celda quemada. Vaya a la ley eléctrica y la batería y una batería. Eventualmente, ¿qué tenemos que llevar a nosotros? Tenemos que poder eso es hacia donde tenemos que llegar. El fabricante dice, porque si falla una celda, hay que cambiar la batería completa. Nosotros somos aquí, pero los baterías son dejables. En este caso, es difícil hallar una celda que no se puede cambiar. Pero yo te digo, cuando intentamos, sí, no es igual, ese barrio va a decir, ¿qué vamos a hacer? Hay algunos que se ha pasado por y se dice lo que se ha pasado. Entonces, la silla se va utilizando entrevista. Y yo cuando empieza a cargar, el ministro no me logra la camiseta. Le carga la camiseta, haciendo un momento y luego reina. Entonces, bueno, la camiseta se da un nivel, toda la silla con el mismo nivel. Por esa nivelada unida, ¿no?
Porque por ejemplo, un 85% no es que puedo cargar un 90%. Como voy a avanzar así. Eso es verdad, eso ha pasado de gente que le ha dado la vida que ha recuperado y se va a llevar mirando. No, no creo que se va a ir arriba, bueno, lo encuentra no, solamente porque yo se balancear y una vez que se balancea mucho, no voy a encontrar que. Entonces, hay que usarse si para la operación para balancear. Y que hay marquita todo el cuerpo. De ahí no comenzar a cambiar de cosas importantes. El tipo de carga, bueno, en este caso, no sé si el hecho de manejar algo puede ser mucho más yo creo que es de dos partes. ¿Por qué se balancea? Puede ser por ciclos de carga muy rápidos, puede ser por problemas de temperatura. Si es una zona que se calienta mucho una parte de la batería y la otra no, puede ser que estas células comiencen a bajar un poco y con la medida que se supere el lugar donde se balanza. Por ejemplo, en la sí. Esta no se puede preparar todavía. Sí, sí, Centroamérica, yo tengo que la gente de una persona que está preparando la comida de todos los países. Ella se consiguió el proveedor en China que manda las hembras y la y con la bacteria de nosotros los latinos nos caracterizamos por no pegar esas cosas, somos vivos, somos no sé, si no se puede, nosotros se pasa. Entonces, va a llegar un momento en que alguien aquí va a conseguir el progreso, se va a conseguir la manera y va a decir un diseño que lo que es de la manera. ¿Cómo desechar la batería? ¿Cómo? Desechar. ¿En qué caso de los mismos que se hace manera? Básicamente es eso que tiene que hacer fabricar. ¿Por qué? Porque tienes una batería. Nosotros no tenemos nada con eso de desechar baterías para algo de seguir. O sea, por ejemplo, esa batería está mal. Sirve para seguir. Sí. Pero el desecho de baterías sí es, no puedes reciclar aquí. Tienes que entregar a posicionar y aquellos son los que se entregan. Está trabajando en un proyecto, no sé, trabajando en la segunda vida de la batería. O sea, no un cilindro, pero cuando llega que tenga un cilindro, la va a usar, pero va a ser se va a reír, se va a pero si es un cilindro, yo a mí cosas que se van a dar así, que se pueden parar y yo creo que está así, que necesita la verdad de resultado de mí. ¿En dónde? ¿En dónde está ubicada? No sé, cabeza de baterías que están dañadas. No, porque, como digo, o sea, yo tengo una persona que me comunica que la cena de la cultura y la cargadora de la entonces, nos encontramos con este poquito de selección. Ahora está intentando esa batería. Esta batería tiene una falla. Si usted se quita toda la batería que tiene una falla, utiliza 600 total. Y la más baja. 0.62. Todas tienen 3.2 y esta tiene
0.61. ¿Qué quiere decir? Esa celda está completamente arreglada. ¿Con balancear la retiramos? No, porque está bajo el lugar. Parece bueno, pero lo dice por favor. La parte físicamente está bueno, entonces eso está bien. Porque a veces por debajo del umbral no se puede recuperar. A veces se puede recuperar, pero cuando generalmente cuando es una o son dos, hay una falla mecánica, hay una falla física que no se puede recuperar. Si es que, por ejemplo, tuviéramos que, digamos que aquí está metido esta es una batería de, creo que tiene 105 celdas, 104 celdas de estabilidad, 1, 2, 3, 4, 5, 6 módulos. ¿Sí? A veces, ¿qué quiere decir? Que hay módulos que tienen como 15, ¿no? Hay módulos de 13 celdas. Y 12. Y 12. Claro. Si es que, por ejemplo, tuviéramos en un diagnóstico así, que tenemos 13 celdas que están con voltaje bajo eficacia, el módulo tiene problemas. ¿Sí? Ahí podría ser un problema de conexión del módulo en general. ¿Sí? Es que si está en serie una sola celda, porque hay el módulo, ¿no? Claro, por eso. Acá el módulo. No, pero este tiene el voltaje de cada una de las celdas. Entonces, ese módulo, esta batería, por ejemplo, esta batería en específico, miren el estado de carga. Pero el estado de carga es en cero. Si hacemos, por ejemplo, las medicinas, ¿sí ven? Veis que el voltaje de todas las celdas se contesta. Entonces, ahí nos damos cuenta. Entonces, si vemos que es una sola celda, en este caso, que está muy por debajo, no está en 3.2 y está en 0.6. ¿Qué quiere decir? Esa célula está está reventada o está partida. ¿Cuánto te da el voltaje total? ¿No te cortas el voltaje? ¿Cuánto da el voltaje? Ahí está. El voltaje, si tú mides, no, si vamos a entrar porque si no es como una calle de ahora, porque había para eso tenemos esta máquina de tomar los lugares. Sí, por eso les digo que nos salta algo y hay hasta de las ciencias. Porque el estado de salud de la mayoría general son los ciclos de carga. Donde dice que el estado de salud no quiere decir si es que están todas las celdas bien, quiere decir que el ciclo de carga de la leyes que se calcula ahora no hay desgaste. Eso es una materia prácticamente nueva. Pero entonces aquí no se confundido. Si yo le hago que el tipo de tipo, yo tengo 60% de carga, 29% de CO2 y el otro día se me corta una, no se va. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Esto es un daño físico. ¿Por qué pasó en este caso, por ejemplo? ¿Por qué pasó esto? Porque la ocupación de huevo, porque no estaba la batería. No quiero que ¿Qué cosa más fea? Entonces, y lo que va a hacer es transformar y lo voy a pasar los así. Y acá, un agujero y la otra creando. Y no tuvo consecuencia. No pasó la celda.
Ojo, las dos baterías tuvieron el mismo problema, las dos las recuperaron, la otra también. Pero ¿qué pasa? Que esta no pasó nada, que esta le dio agua por ese objeto y se quemó. Hay muchos y conocido de cambiar. Así que le cambia ese conocido, digamos que sí, productores, para ver si yo soy de los posibles dieron la voz de la sí, algunos otros son probables. Es lo que dice ahí la sostenibilidad. Lo que sí queda en eso sí se dice mucho el manual del proyecto. Sí, dice que no se puede reflejar las características, es decir, porque es mucho cuidado. En este caso, ¿cuál es la solución para ese auto? Este modelo de batería, nosotros que la celda no es tipo fina, sino es tipo P. La celda es el tamaño de esta celda. Es una hoja larga que va de aquí hasta acá, o dos, ¿no? Entonces, en este caso particular, en este parte no existe relación. Como les digo, va a llegar un momento en que sí vamos a poder reparar al movimiento de la seguridad. Lo más probable, en mi caso, lo más probable es que me comenzó a generar código de falla, porque eso es lo primero que va a aparecer. ¿Sí? Pero para eso es un código y luego comenzó a caer en el y luego, ¿qué pasa? Cuando quería hacer un estado de emergencia y se desbloquea. Cuando una batería llega a ese problema, a este nivel, el problema se va a pasar. Le va a comenzar a generar códigos de falla difícil, ¿sí? Porque no es que la batería se va a. No es que en ese momento se hizo por los puntos. Primero va a aparecer un código de falla de qué? De un problema de aislamiento, ¿sí? Porque va a estar la cubierta atravesada. Y luego va a aparecer un código de falla del problema de temperatura, y esa zona de temperatura va a cambiar. ¿Sí? Y luego va a aparecer un código de falla grande, lo que pasó es que generalmente cuando ya entra en corto una celda, la batería en DMS se pone en estado de emergencia. Y en estado de emergencia te va a levantar. ¿Por qué? Porque ¿qué puede pasar ahí? Puede haber una operación, o sea, puede haber un aislamiento de una solución, entonces bloquea todo. Por eso es que el estado de carga es se advertida con carga. ¿Ok? A mí me gusta explicar las cosas. Avancemos porque estamos cansados. Cualquier cosa le escribimos un certificado para la señora que estuvieron aquí, que tomamos una foto, así que
Y como les decía, aparte de todo eso, también estos equipos tienen una opción de ciertas funcionalidades adicionales para cables que son de alto voltaje. Entonces, por ejemplo, ese cable más rural debe salir de la vamos a presentar en esta escala. ¿Sí? Si salimos de esto, vamos a poder entrar en otra parte en la que ya no vamos, si se fijan, está diagnóstico de vehículos eléctricos, diagnóstico de la batería, pero estas ya son pruebas de elementos de alta tensión. Por ejemplo, si queremos probar un compresor, se puede que el compresor de tensión funcional, por ejemplo, acá, donde podemos hacer pruebas de compresor, pruebas del sistema de BCDC, del cambio de voltaje, pruebas del sistema de carga, de generador del refrigerante, ¿sí? Y pruebas de aire. Todos esos son pruebas adicionales. Por ejemplo, si queremos entrar en compresores, ¿sí? Entramos en el tema de compresor y ¿qué va a pasar? Nos va a decir qué compresores nos pide la por modelo de auto, por modelo de compresor, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver qué nos está dando, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos indica aquí? Nos indica cómo hacer video del compresor. Podemos mirar el compresor. ¿Para qué? Para activar o desactivar. ¿Sí? ¿Y esto por qué lo utilizamos? Con este equipo. Esta es una fuente de voltaje. Esta es una fuente que tiene hasta 400 voltios. ¿Sí? Entonces, esta utilizamos la conexión de los indicadores, ¿sí? Positivo, negativo, y vamos con el escáner a activar y desactivar. ¿Para qué sirve esto? Por ejemplo, si preparamos el compresor, podemos probar el compresor por fuera, si funciona o no funciona. Nadie tiene que saber de verdad. ¿Sí? Está claro eso que si puede probar el compresor afuera de ahí, pero la persona que tiene que trabajar, también es trabajo. Lo siento un poco. ¿Cómo es que hace un trabajo? ¿Esa no es la conocida ahora alterna? Sí, No, ok, sí, ya se acuerda. de 50 voltios a 900. Y ahí te cubre los híbridos, los híbridos, trabajan también y que se ven. Pero ¿qué pasa? No solamente para mandar a enseñar para aquí, son o que rima más y o rima menos. Y ahí por los manómetros, verificar si está trabajando el compresor o no. A ver, listo. Entonces, eso es con lo que es el diagnóstico. Solo estamos en el diagnóstico, pero es una parte de esto, ¿sí? Tenemos esto, este equipo de identificado, ¿sí? Este es el C-Reader 919EB. Este es un equipo diseñado solo para vehículo eléctrico, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Este ya viene con los software de vehículo eléctrico, pero este es un C-Reader, es un igual. Son equipos que tienen menos capacidades que un equipo normal, ¿sí? Entonces, el link es menos capacidad que ese. Claro. Pero trae ese paquete, no. No. A ver. Solo veo. El bloque de línea es 40. Es más mejor que. Sí. Es mejor que el profesional. El bloque de línea es un equipo profesional. Este de la línea Zapier que sí, vamos a matar. Es bueno. Pero trae todo los mismos software que el. No. Trae menos marcas,
y solamente tiene conexión over the 2. ¿Qué quiere decir? No podemos hacer La salud de la batería no. no, podemos hacer salud si es que nos permite a través del conector over the 2. ¿Ok? Entonces, ¿qué tiene este equipo? ¿Cómo? No, este sirve para hacer diagnóstico tradicional. ¿Ok? Con este podemos ver códigos de falla, sacar códigos de falla, borrar códigos de falla, hacer funciones especiales, funciones de recuperación. ¿Sí? ¿Qué no podemos hacer? No podemos hacer diagnóstico de battery, o sea, no podemos conectarlos a un battery pack directamente. ¿Ok? A ver, ¿cuál sería mejor? ¿La actualización del Pro 3000 o eso? No, el Pro 3000 es profesional. Para mí no. Para uno, para vos. Ya que tenemos una colección que va 9 de comprar. Solo funcionar, usted usa un par 9, ¿no? Eso yo lo opino. Entonces, ¿cuáles son las características? Si ustedes me fijan que es una tablet más pequeña, no es inalámbrico, no es con vía cable, obviamente es mucho más económico. ¿Sí? Ahí está la diferencia. Si es que tú, por ejemplo, si es que me preguntas, si tienes un Pro 3 Link, ¿qué es más práctico? Compras el paquete que ve y transformas tu equipo en un equipo de eléctrico también. Pero si no tienes un escáner o no tienes un escáner compatible, puedes comprar esto para trabajar con eléctricos. ¿Ok? Sí. Entonces, como ustedes se fijan, es pequeñito, tiene Android 10, si se fijan, tiene 90 diagnósticos software de vehículos, son el software de vehículos, ¿sí? Y en este caso, por ejemplo, está viniendo con 2 software adicionales para Battery Pack, que es BGD y Capi. ¿Sí? Pero, ¿cuánto dura la actualización? Este creo que viene con 2 años. 2 años. Y la actualización, si yo actualizo el Pro eléctrico, 1 año. Siempre va a ser un año. Pero la funcionalidad es completamente distinta. Es un equipo que les va a poner más. La idea era que ahora iba a hacer una prueba y escanear el BGD con este, pero va a ser lo mismo, básicamente. Y no. Si quieren, luego los que se quedan mañana y mañana hacemos eso. ¿Ok? Tenemos 38 funciones de servicio, viene con 5 funciones de servicio para vehículos eléctricos. Ustedes se fijan, prueba de OBD, prueba de 48 voltios, prueba de refrigerante, ¿sí? Todo eso es el diagnóstico. Entonces, ahora terminamos el diagnóstico, pero vamos prácticamente a la mitad. ¿Por qué? Porque luego del diagnóstico tenemos que hacer ¿qué? Reparación. Y para reparación necesitamos saber otras cosas, ¿no? Entonces vamos a ver con la electrónica de control, ¿sí? ¿Cuáles son los componentes principales de un vehículo eléctrico? Por supuesto. Pero fuera de lo que es la batería, ¿qué tenemos? El inversor de tracción, ¿sí? Que transforma la corriente DC a AC trifásica, el controlador central del motor del tren motriz eléctrico. Todo esto es nuevo. Ojo, casi todo lo que van a ver ahorita son cosas nuevas. No vamos a entrar, ahorita solo los voy a nombrar. Tendríamos que hacer un curso de un mes para ir preparando cada una de las cosas, ¿no? Entonces vamos a ir viendo lo más que es lo que tenemos. El cargador de la batería, el OBC quiere decir On Board Charging,
Entonces, para hacer la carga automáticamente, la central técnica que gestiona la refrigeración, el módulo de comunicación, el distribuidor de energía y el control del motor térmico. ¿Sí? Todos estos son componentes adicionales y son componentes que no existían en los vehículos de combustión. Entonces, todo esto tenemos que ya saber cómo reparar. ¿Ok? Por eso les dije que es un cambio de paradigma, es volver a empezar. Y cuando estamos en esto, vamos a hablar mucho de seguridad. Esto voy a acelerar un poco porque creo que estamos. Yo creo que seguridad igual se va a dar un poco de seguridad. Más allá. Así que yo. Vamos a saltarme la seguridad. Si les pasa algo, es culpa de ustedes, ¿eh? La parte de frenos. La parte de Sí, por supuesto. O sea, la que se encarga de la regeneración de energía es entre el distribuidor de poder y el cargador el controlador general de motriz. Por ahí viene. Pero como te digo, sí tendría que empaparme en otros temas, o sea, meterme en mucho más complejos. Por supuesto, puedes hacer una revisión del sistema de recuperación, cómo está funcionando el sistema de recuperación completado. Es que vos, ¿qué manejo que tengas en el auto? ¿Qué quiere decir control de motor térmico? De forma económico. Abajo a la derecha. Abajo. No va a ser con el inversor. Para son controles de temperatura. Hace cambios ¿De la batería o de todo? Es solo para batería. Todo esto es solo para no solo para batería, también para el motor eléctrico. Y el de la izquierda, ¿en qué pasa del regenerativo? ¿Qué pasa al tapador? A través del puente transistor. Como Manuel dice que no vamos a dar parte de las partes de seguridad industrial, porque sí, realmente así se queda para la segunda vuelta esto, no se preocupen. A ver, las 4 reglas. Con la mano siempre. Por ejemplo, cuando estaba planchada, Esto no hay que hacer. Exacto. Quitar el contacto. A ver, esto sí, vamos a ver las reglas de seguridad para la reparación. Tienes que establecer el estado sin tensión. ¿Qué quiere decir? Que tienes que separar la batería, lo que les dije. Primer paso, separar el alto voltaje del bajo voltaje. ¿Sí? Quitar contacto, ¿sí? Retirar el fusible y retirar el conector de servicio. ¿Ok? Cada vehículo tiene su propio proceso. Me preguntabas tú, ¿sí? Entonces, ahí sí no puedo yo darles un proceso por marca. O sea, no existe un proceso genérico, sino que es cada marca. ¿Qué es lo que hay que hacer luego? Proteger contra la reconexión. Me digo, cuando estábamos en Don Bosco, nos enseñaba ahí, tenían que poner un letrero de cuidado corriente, alta corriente, no reconectar, ¿sí? Verificar el estado sin tensión, esto es importantísimo, ¿sí? ¿Qué pasa? Una vez desconectado tenemos que esperar al menos un minuto, ¿sí? Al menos, yo generalmente recomiendo esperar 10 minutos. ¿Para qué? Para que se disipe toda la energía, ¿sí? Y podemos hacer una medición con un multímetro para ver si es que la energía está disipada. Cubrimos los componentes, ¿sí? Y hacemos las separaciones, ¿ok? Luego tenemos esto, el ES200, que es este tipo de aquí, ¿sí? El megón. Es básicamente eso, es un megaohmo. ¿Para qué sirve? Para revisar si es que existen fugas eléctricas, si existe un problema sobre todo de aislamiento. Cuando reparamos por ejemplo, cuando reparamos un compresor, antes de instalar un compresor tenemos que verificar si el compresor está correctamente aislado. ¿Sí?
igual, por ejemplo, lo que decir, es un megaómetro, ¿y qué es lo que hace? Podemos medir que no existan fugas de voltaje, ¿sí? Entonces, ¿cuándo usarlo? Antes de reconectar el alto voltaje, ¿sí? Para revisar que, por ejemplo, no haya fugas hacia la carcasa de una batería de alto voltaje, ¿sí? Después de un accidente o un impacto, siempre importante, ahora pasa mucho que se chocan los carros eléctricos, ¿sí? Tenemos que hacer una revisión del sistema de fugas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esto también, para la gente que se encarga de la chavería de los golpes, ¿sí? Tienen que tener este tipo de seguridades. ¿Ok? ¿Cuánto más? Mantenimiento preventivo. Y después de reparar un componente, ¿sí? Por ejemplo, los cables, los cables de alto voltaje, que son de qué color? El cable de alto voltaje. Cuando hacemos una reparación de componente, lo primero que tenemos que hacer es una prueba de aislamiento. ¿Cómo lo hagamos? Conectamos, aquí estamos. Entonces, desconectamos la seguridad, conectamos el cable rojo y el verde y elegimos el voltaje. Acá tenemos un conector de batería de seguridad. El conector de seguridad es el que nos va a permitir desconectar la tensión. No todos los autos lo tienen. En este caso, uno tiene que correr la traba y después de correr la traba, alquilarlo y como los que están acostumbrados a ver casejos y directamente se empuja hacia afuera, solo se empuja. Una cosa interesante saber es que acá adentro probablemente es un fusible, que a veces se quema. Y otra cosa que es muy importante es que todos los componentes de alta tensión tienen una línea piloto, que si yo desconecto uno de esos conectores, se va a cortar esa línea porque están todos los conectores de alta tensión en serie y va a hacer de que se me corte la alta tensión. La línea piloto en este caso está acá. Entonces, cuando yo voy a dar el primer paso, desconecte la línea piloto. En teoría, ahí se murió toda la alta tensión. Por seguridad, uno lo que sea por uno tiene que sacar el conector, esperar a que se descarguen los condensadores, medir que no tenga alta tensión y ahí puedo trabajar con tranquilidad. Esto dicho a la corrida, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con la alta tensión. Pero esto es fundamental y ahora se lo vamos a ver. Entonces, como decíamos, este equipo lo que va a hacer es hacer una prueba de estanqueidad eléctrica. ¿Cómo hace la prueba? Generar voltaje. Este equipo les puede generar 500, 1000, 2500 y hasta 5000 voltios. O sea, este equipo les puede generar hasta 5000 voltios. ¿Sí? Obviamente es temporal y es por prueba. Entonces, ¿qué hacemos? Escogemos el voltaje de prueba, 500, 1000, 2500, 5000 voltios. Y hacemos, pulsamos test durante un segundo. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Por una línea va a lanzar 500 o 1000 o 2500 voltios y por la otra línea va a sentir cuánto de ese voltaje llega. ¿Ok? ¿Cuánto debería llegar? Exactamente. ¿Sí? Entonces, la prueba pasa cuando hay más de 1 megaohmio por componente. ¿Sí? Y falla cuando hay menos. Entonces, debería pasar 0. Podría pasar un poquito, pero debe estar dentro de los parámetros. ¿Ok? Ahora vamos a ver el LDP712, que es un descargador de baterías. Muy similar a este equipo que está aquí. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace este equipo? Este equipo nos sirve para cargar y descargar, pero esto no es para cargar un módulo o una batería como sea un carro. ¿Sí? Hay gente que se confunde y piensa que esto va a cargar, es para cargar el auto. ¿Sí? ¿Qué carga esto, básicamente? La batería. Sí, pero carga los módulos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si usted me carga, esto es un módulo.
Esto es un módulo que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 celdas. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que les dije? Las celdas componen módulos, los módulos componen parámetros. ¿Sí? Este equipo de acá balancea celdas. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? ¿Sí? Pero también es necesario balancear módulos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, cada celda tiene 3.62. ¿Sí? Si le balanceamos, todas las celdas del módulo tienen que tener 3.62. Pero si medimos el módulo completo, ¿qué voltaje tiene? Digamos que tiene 35 voltios. ¿Sí? El otro módulo tiene que tener ¿cuánto? 35. Entonces, generalmente, ¿cuántos módulos son? 4, 5, hasta 8. Entonces, tenemos que también balancear los módulos. ¿Cuándo empezamos a balancear módulos? Cuando generalmente se ha hecho un trabajo, se ha sacado un módulo, o se quiere, por ejemplo, en el caso de esa batería que está dañada una celda. ¿Qué pasa? Si es que a nosotros nos venden, tal vez no hay la celda, tal vez nos venden el módulo, ¿sí? Tenemos que cambiar el módulo, pero ¿qué tenemos que hacer? Balancearlo todo. Igualar el voltaje de ese módulo a los otros módulos. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. ¿Para qué? ¿Cuándo usar? ¿Sí? Es para carga y descarga, para diagnóstico de módulos individuales. Podemos sacar un módulo y ver cómo está cargando. ¿Sí? ¿Qué más? Para equilibrado de carga entre módulos, lo que les decía. Para descarga segura antes de una intervención mecánica. Si quiero, por ejemplo, no consigo, sigamos con esta batería. Me consiguieron no el módulo, me consiguieron las celdas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Desarmar el módulo para sacar la celda. Pero ¿qué tengo que hacer antes de eso? Tirar el voltaje para abajo. ¿Sí? Luego cambio la celda y ¿qué hago? Nuevamente vuelvo a cargar. Y no sirve para seguridad, que vos descargues esa cosa y puedas trabajar en el auto tranquilo y después puedes lograr. No, porque es demasiado complejo el trabajo. Ahí tienes que desarmar el batería. Entonces, me queda desarmar el batería solamente para descargar y seguir trabajando en el auto. Para eso justamente son los desbloqueos. ¿Ok? Entonces, ¿qué más? Para recarga de módulos para el almacenamiento prolongado. Por ejemplo, el módulo nuevo que tenía para almacenado que ¿sí? Y para verificación de capacidades. Que trabaja con todos los tipos de baterías. ¿Sí? Que cubre el 99% de las baterías. ¿Sí? Obviamente, siempre seguridad, porque estás trabajando con alto voltaje. ¿Sí? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Simplemente encuentras el voltaje, conectas el positivo y el negativo, ¿sí? Al positivo y el negativo total del módulo. En este caso, por ejemplo, este es un módulo, ¿sí? Conectamos al positivo total y al negativo total. Estos son los que van a dar la carga, ¿sí? Pero un módulo tiene que tener el control. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos estos dispositivos de control, ¿sí? Que vamos a ir conectando. Empezamos aquí en el principio, ¿sí? Y comenzamos a conectar en cada una de las celdas. Vamos a conectar en cada una de las celdas. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer un control de celda por celda. ¿Cuántas celdas? Hasta 24 celdas. ¿Sí? Entonces podemos cargar un módulo de hasta 24. O sea, podemos hacer un control de 24 celdas. ¿Qué pasa si el módulo tiene más celdas? Primero, normalmente es un ¿sí? Los módulos se eligen, porque no estaba que un módulo de 13 y 14 celdas. ¿Sí? Si es que llegase a la celda con un módulo de más de 14. Hay un caso que viste ahí, ¿no? El auto quedó quieto, ¿no? Que fue un que va a estar llamado poquito, ¿no? Y haciendo marcaron el rango que el
bien se puede regular, digamos, no va a aprender de ahí para solamente sacar el impacto de batería y moverlo al rango que bien se puede llevar. Ahí eso no se queda. No se puede el rango, pero bien se puede regular. En ese caso hay que. Entonces, conectamos y ahí vamos a dar las opciones. Vamos a dar la tensión actual, la corriente, el amperaje de carga y descarga. Con esto vamos a poner los amperajes de carga y descarga dependiendo. Por ejemplo, si estamos trabajando con una batería como esta de la de Lexus, ¿sí? Estas son baterías que son de 10 voltios. ¿Sí? Estas tienes que cargar y descargar con una amperaje bajísima, porque si no se bloquea. ¿Sí? Entonces, bueno, seguimos mañana porque si no. Sí, en la calle Cerro Largo, que ellos van a venir de Damián, nos dio una mano con toda la parte de asistencia de la parte de los espacios. Esos son los cambios que hicimos tratando de ir creciendo junto con el crecimiento que está teniendo el AMU para poder brindar el mejor servicio posible. La idea es. Sí, en el local nuestro del Cerro Largo, la idea es crecer en la parte de poder mostrar cosas, o sea, tratar de buscar todo el espacio del taller con una exposición de herramientas para que ustedes puedan ver el funcionamiento. O sea, esto que estamos mostrando acá es que hemos montado ya en marcha. La idea es que en el plan de Cerro Largo, ahora hacemos Granada y exposición al público, dejamos todo para exhibición y hacer esa clase allá. Ese salón queda para quedar allá en el local. Y el taller nuestro se va a ir a otro lugar, o sea, la parte del taller, Granada, a otro lugar para hacer también el funcionado de camiones. O sea, que bastante sucede. Vamos a hacer autos y camiones. Esa es la mejor idea. Pero lo principal es poder tener un buen showroom para que vean esa herramienta, pero en vivo. Cuando van ahí, pueden tocar, probar en ese momento. Y no esperar que venga por ahí para. ¿No? O sea, que sea una cosa dinámica. Ustedes van y prueban las herramientas en vivo. Esa es la idea.